Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo más. En esta ocasión vamos a estar en la parte de geometría, en la parte de potencias. Recordad que las potencias servían para resolver ejercicios de tangencias, ¿vale? Unos ejercicios muy concretos de tangencias. Realmente hemos visto ya qué es el concepto de potencia y hemos visto lo que son los ejes radicales. Lo recuerdo muy rápidamente. Un eje radical entre dos circunferencias es básicamente una recta en la que todos los puntos de esa recta están a la misma distancia de todas las tangencias de las dos circunferencias, por ejemplo. Pues ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el centro radical. El centro radical, cuando yo tengo dos circunferencias, lo que tengo es un eje radical, ¿verdad? Porque a lo largo de toda la recta siempre esas distancias, las tangencias van a ser los mismos. Pero en el momento que yo tengo tres elementos, voy a tener varios ejes radicales. Por ejemplo, imaginaos tres circunferencias. Pues entre dos circunferencias voy a tener un eje radical y entre esta y otra de ellas voy a tener otro eje radical. Donde se cortan los dos ejes radicales, eso lo vamos a llamar centro radical. Y va a ser el único punto del espacio, solo un punto, ese punto, el centro radical, el que está a la misma distancia de todas las tangencias de mis tres elementos. Conocer estos puntos de tangencia me van a ayudar a resolver estos ejercicios. Pero vamos a verlo también un poco de manera más práctica, así que quédate conmigo y dentro vídeo. Muy bien chicos, pues vamos a ver cómo obtener el centro radical. Recordad que es imprescindible para poder resolver ejercicios de tangencias. ¿Por qué? Porque el centro radical es el punto que está a la misma distancia de mis tangencias de tres elementos. Y a mí me interesan saber esos puntos de tangencia que están como a la misma distancia. Conociendo esos puntos de tangencia ya vamos a poder resolver ejercicios. Pero vamos a ver cómo hallar el centro radical. Lo que tenemos que tener claro es que necesitamos siempre tres elementos para tener un centro radical, porque entre dos circunferencias, por ejemplo, no hay un único punto que esté a la misma distancia de todas las tangencias, sino que hay toda una recta, como vimos, ¿no? Que se llamaban los ejes radicales. Vamos a empezar por eso de manera muy rápida, porque ya tenéis otro vídeo, recordad, de eje radical, ¿no? Si no os queda muy claro, pues echarle un ojo. Mirad, vamos a tener, por ejemplo, O1, una circunferencia. Y vamos a tener otra circunferencia, por ejemplo aquí, O2, que va a ser secante, ¿no? Secante a esta primera. Fijaos que las circunferencias pueden tener radios distintos, estar en distintas posiciones del espacio, lo que sea. Y hay tres posibilidades, ya lo vimos en el vídeo de eje radical. Podían ser secantes, podían ser tangentes o podían ser exteriores o interiores, ¿no? Y cada uno, hallar el eje radical, pues se hacía de una manera determinada. Entonces, ¿tendría sentido que me preguntaran hallar el centro radical entre estas dos circunferencias? No, porque entre dos circunferencias lo que tenemos es un eje, todo un eje radical, que está a la misma distancia de todas las tangentes, ¿no? Mirad cuál sería el eje radical. Pues lo recuerdo, es básicamente unir estos dos puntos de intersección entre las dos. Entre estos dos puntos de intersección de las dos circunferencias. Lo voy a llamar ER, de eje radical, porque solo hay uno. ¿Qué da esto del eje radical? Pues muy fácil, me da igual el punto que coja del eje radical, que si hallo la recta tangente entre un punto y una circunferencia, que esto lo sabéis de, bueno, pues de primero de bachillerato, por ejemplo, y hay vídeos también donde lo explico, lo que teníamos que hacer era el arco capa de 90, ¿no? Fijaos, yo hago la mediatriz, que la voy a hacer así un poco a ojo para que el dibujo no quede tampoco muy lleno de cosas, ¿veis? Y si os fijáis, este es el arco capa de 90 y este punto y este punto van a ser, si os fijáis, bueno, los puntos de tangencia T y T
desde P. ¿De acuerdo? Pues básicamente este punto, porque como pertenece al eje radical, pues va todas las tangencias, esta tangencia, esta tangencia, esta tangencia y esta tangencia, es decir, las 4 tangencias a las circunferencias van a estar, como veis, a la misma distancia, a esta distancia D, la distancia que hay desde P hasta cualquiera de las tangencias. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces voy a borrar esto para que quede claro realmente lo que quiero explicar hoy. El centro radical. Borro esto. Bien. Y las tangencias, que ahora mismo tampoco me interesan. Bueno, entonces, me dan estas 2 circunferencias y me dicen hallar el eje radical. Eso podría ser un ejercicio. Pues este es el eje radical. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que yo tengo 3 elementos, es decir, que ahora de repente tengo otra circunferencia, que puede ser, ya os digo, interior, exterior, o 3, o puede ser, en este caso la voy a hacer, por ejemplo, tangente, ¿vale? La voy a hacer tangente a esta. Esto que he dibujado antes, he olvidado de ello. Ese sería el punto de tangencia. Y si os fijáis, esta circunferencia que estoy dibujando va a ser, ¿veis? Tangente a esta. Ahora ya tengo 3 elementos, ¿vale? Entonces, fijaos, si esta circunferencia y esta circunferencia, todos los puntos de este eje radical están a la misma distancia de estas tangencias, si yo cojara, por ejemplo, esta circunferencia y esta circunferencia y hallo la misma distancia a todas las tangentes, ¿qué me saldrá? Otro eje radical, ¿vale? Entonces, a este primero lo voy a llamar, por ejemplo, ER1. Y ahora, ¿cuál sería el eje radical entre O2 y O3? Pues os recuerdo, básicamente lo que tenemos que hacer es unir los centros, ¿vale? Y por aquí, por el punto de tangencia, voy a hacer una perpendicular. ¿Veis? Esto que he dibujado de azul, que ahora lo voy a dibujar de rojo también. Esto de aquí va a ser el eje radical entre esta y esta, ER2. Entonces, fijaos, si las distancias de todos los puntos de este eje radical están a la misma distancia, estas 2 circunferencias, y yo quiero, y la distancia de este otro eje radical, las tangentes están a la misma distancia también, en cualquiera de los puntos de este eje radical, ¿cuál es el único punto del espacio en el que todas las tangentes de las 3 circunferencias van a estar a la misma distancia? Pues va a ser donde se corte ER1 y ER2. Este punto de aquí lo vamos a llamar centro radical. Y como os digo, ese punto va a ser el único punto que esté a la misma distancia de todas las tangentes de las 3 circunferencias. Como no conozco ninguna tangente de las circunferencias, bueno, miento, ¿conozco alguna tangente o no? Sí, conozco esta, ¿verdad? Porque, si os fijáis, desde CR hasta aquí, bueno, pues este es el punto de tangencia, ¿no? Como es perpendicular, es evidente. Pues ya conociendo uno, no tengo que hacer nada más. Solo pincharía con el compás en el centro radical y como el centro radical está a la misma distancia de todas las tangencias que tenga, pues abro desde el centro radical hasta el punto de tangencia que conozco y voy a trazar una circunferencia. Esta circunferencia, donde me corte con cada una de T, T, T y T, ¿ves? En todos los puntos que me cortan con todas las circunferencias van a ser los puntos de tangencia desde este punto. Y es porque están todos a la misma distancia. Si ahora yo los uniera, si os fijáis, ¿veis? Que son tangentes. Tangente, esto es tangente a esta, tangente a esta, tangente a esta y tangente a esta, y aquí tangente a esta. Pues nada, chicos, este es el concepto de centro radical.
simplemente teniendo tres elementos, yo voy a hallar un eje radical por un lado, otro eje radical por un lado. Por cierto, si hiciese el eje radical, lo que pasa es que no lo he hecho porque es más complicado, pero si hiciese el eje radical entre esta circunferencia y esta circunferencia, que no lo he hecho, también me va a cortar ahí en ese punto. Si queréis hacer la prueba, comprobadlo. Bien, pues este punto para resolver ejercicios de potencia va a ser clave, ya que el centro radical siempre lo voy a tener que hallar, porque me da información de dónde van a estar, ¿veis?, todas las tangencias que desconocía a todos mis elementos, y con eso podré resolver ejercicios. Espero que os haya servido de ayuda, practicar mucho y ya veremos ejercicios más prácticos donde veréis que lo primero que vamos a hacer es intentar hallar ese centro radical para resolver ejercicios de tangencias por el método de potencia. Así que nada, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.